Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que ya están en sintonía con nosotros en este día. Soy el pastor Uziel Tucubal, acompañado en esta oportunidad de mi esposa Libna Arana. Pastora, Dios te bendiga. Hemos estado compartiendo con ustedes un tema importante. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la perspectiva bíblica de la educación de la familia desde casa, a raíz de todas las situaciones que estamos viviendo, de lo que enfrenta nuestro país y el mundo entero. Hemos dado algunos consejos, pero específicamente hablamos de cómo el pueblo de Israel educó a su familia desde casa en el Antiguo Testamento, utilizando el conocimiento divino de la palabra de Dios y enfocado también y aunado a todas las experiencias diarias que ellos tenían. Vamos a orar para dar inicio y arrancar con el complemento del programa anterior. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad maravillosa de poder acercarnos a tu presencia, de poder adorarte, de poder bendecirte y ahora de seguir reflexionando sobre el qué hacer, Señor, familiar en este tiempo de confinamiento. Oramos pues para que cada hermano y cada hermana en casa pueda poner atención, prestar responsablemente, Señor, atención a los consejos que hoy queremos compartir con ellos y que pueda servir para que cada familia ahonde y avance cada día, Señor, en el desarrollo no solo moral, ético, sino espiritual también, que está en nuestras manos realizar. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por la paz que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, haciendo un resumen y un recordatorio y poniendo al día a los hermanos que no estuvieron en el programa anterior, estuvimos hablando, si puedes hacernos memoria de esas actitudes o formas que el pueblo de Israel utilizaba para vincular los aprendizajes. ¿Cómo hacían ellos para que las cuestiones espirituales, morales, éticas, pudieran ser aplicadas a todas las actividades diarias? Que Dios les bendiga a todos. En el programa anterior hablábamos que la educación en el contexto hebreo impresionantemente utilizaba dos de los que actualmente en las corrientes pedagógicas son como canales que propician el aprendizaje. Y número uno es la motivación. Los hebreos daban razones de peso, daban motivos a sus hijos de por qué aprender X o Y contenido, ¿verdad? O X o Y valor. Y número dos, utilizaban el sistema de repetitivo, el de estar repasando una y otra vez el contenido que ellos querían fijar en el área cognitiva de sus hijos o hijas. Muy bien, excelente. Y entonces estuvimos leyendo Deuteronomio capítulo 6. Yo voy a repetir la lectura para que partamos en esta ocasión de ahí mismo. Y estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, este es el pasaje que hemos tomado de base para indicar que la educación en familia, o sea, en casa, es importante y que en este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, pues es importante que nosotros los cristianos, los hijos de Dios y por supuesto aquellos que quizás consideren otra fe también y promuevan otra fe, pues puedan aprender de esto y que pueda ayudarles también y saber que desde la Biblia tenemos ventajas de poder educar en familia. Y hablando de ventajas, yo voy a mencionar algunas ventajas, pastora, sobre eso de educar en casa. ¿Trae ventajas o solo se trata del estrés que vivimos todos los días? Creo que no. Bueno, primera ventaja.
Número uno es que fortalece los vínculos familiares. Es importante que entendamos que estar con mi hijo, estar con mi hija y tener tiempo con él o con ella va siempre a desarrollar ese lazo paternal, ese lazo de hijo a papá constantemente. Y mientras más tiempo yo tenga para poder estar con él y pasar tiempo de calidad con él, pues vamos a tener mejores resultados. Yo quiero aprovechar para decir que nuestros hijos siempre van a considerar una actividad importante y de logro pintar algún dibujo. Pastora, si nuestro hijo, nuestra hija, por ejemplo de preescolar, logra terminar una tarea que para usted pues es súper fácil, ¿verdad? Pintar un dibujito con muchos detalles, pero para nuestros hijos es un logro maravilloso y por eso la estrellita, los maestros nos recuerdan que hay que ponerle una estrellita o felicitar o resaltar el trabajo de nuestros hijos, pero es más complaciente el resultado de este trabajo si un papá o una mamá está presente. Para un hijo es más satisfactorio eso. Algo que quisiera aportar al punto que está resaltando, Pastor, es que una pedagoga de apellido Rodríguez escribe libros en cuanto a la neuroeducación y ella dice que son más importantes los estímulos o los premios emocionales que le damos a nuestros hijos comparados con los premios materiales. Entonces, ¿cuál es el aporte? Es preferible, partiendo del pensamiento de esta pedagoga, que nosotros le digamos, lo hiciste muy bien, te felicito, ahora tienes mejor letra, ahora lees mejor, mami se siente muy feliz por lo que hiciste, a que nosotros le digamos, mira, si haces la tarea, te voy a prestar el celular 1 hora, o mira, si haces la tarea, te voy a ir a comprar un helado, porque esos estímulos no fortalecen los vínculos familiares, número 1, y número 2, no llenan las necesidades emocionales de los niños y de los adolescentes también. En cambio, si yo le digo, mami está muy feliz por tus logros, el niño dice, ala, está feliz mami con lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Eso es muy interesante porque el pasaje que hemos leído en Deuteronomio, el versículo 6 del capítulo 6, nos motiva y nos recuerda de que el pueblo de Israel, el hijo acompañaba al papá al campo para desarrollar esas actividades. Entonces, hacer o realizar esas actividades juntos fortalecía mucho esa unión papá e hijo, igual en casa, mamá e hija. Entonces, una de las ventajas es que fortalece los vínculos familiares. Tal vez no vamos a hablar de muchos, pero la educación se da en un ambiente sano, libre de famoso bullying. Así es la expresión que se ha utilizado hoy porque se ha convertido, afecta más las emociones de nuestros, acoso escolar también. o un acoso escolar, ni influencias negativas. Eso significa que usted y yo podemos tener el privilegio, la oportunidad de poder seleccionar de forma positiva la influencia en nuestros hijos y la motivación adecuada también. Otro aspecto que tenemos es que los padres pueden enseñar los contenidos académicos, pero integrando la cosmovisión bíblica y los valores familiares y espirituales que se tengan. Y tal vez aquí voy a ocupar 1 minuto quizás. Tenemos muchas cosas que decir hoy, pastora, pero queremos aprovechar para decir, miren hermanos, existen corrientes pedagógicas de formas distintas. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchos colegios cristianos, que uno entiende que un colegio cristiano tiene bases bíblicas, que tiene fundamentos bíblicos para sus contenidos y sus enseñanzas. Pero, ¿qué hay del mundo? Entiendo yo que los centros educativos públicos, la influencia de un maestro es muy fuerte. Pastora, tú trabajas en un establecimiento y atiendes a niños, aparte de los alumnos de la universidad, también hay un sector de niños. ¿Existe la oportunidad de que el maestro pueda introducir juntamente con los contenidos ideales personales? ¿Existe ese peligro? Sí existe el peligro, sin embargo, en el perfil de los docentes, específicamente en el contexto guatemalteco, lo ideal es que el maestro
no sea subjetivo en cuanto a sus opiniones relacionadas con la fe. Entonces, uno de los datos interesantes que ustedes deben saber es que el Currículum Nacional Base de Guatemala incluye contenidos que deben ser tratados por el maestro, aunque el padre de familia considere que no lo está tratando como quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué contenidos? En el área de ciencias naturales y tecnologías se explican temas de la evolución, se explican temas que tienen que ver con la reproducción humana, con el aborto, se explican temas de la cuestión de las drogas. Entonces, como docentes nosotros debemos explicarlo desde el área científica, digámoslo así. Tal vez no es nuestra expertise, pero sí lo explicamos como académicamente, se dice, ¿verdad? No lo explicamos tanto desde la cuestión de la fe o de los valores. Entonces, esta es una gran oportunidad que la educación en casa da, que usted como padre puede explicar, por ejemplo, el tema de la creación del mundo, pero diciéndole a su hijo, mira, existen varias teorías, pero nosotros creemos en la creacionista, en la que Dios creó todo. Hay otro científico que cree en la evolución, pero nosotros creemos en el sistema en el que explica Génesis. Entonces, esa es la oportunidad, una de las grandes ventajas que la educación en casa brinda, de que nosotros podamos dirigir estos contenidos académicos desde la cosmovisión bíblica. Yo como docente trato de ser objetiva en la mayoría de mis clases, y yo creo que la mayoría de docentes lo hacemos, de ser objetivos, pero en los colegios cristianos está la oportunidad también de introducir la cosmovisión bíblica, y eso es una gran ventaja, pero pues comparado con el sistema escolarizado de Guatemala, la oportunidad que nos da el homeschool es muy buena. Muy bien, entonces tenemos ventajas de que los padres podemos mediar ahí, podemos analizar los contenidos. Cuando usted le envíen la tarea y usted ve ahí sobre qué tema es, usted analice. Y uno de los primeros consejos es de que trate de buscar y de relacionar desde la Biblia esos contenidos, porque eso hacía el pueblo de Israel. No podemos separarnos de la Biblia para hablar en esta oportunidad, pastora. Y que el agricultor llevaba a su hijo al campo y le explicaba, por ejemplo, que si llovía, que las siembras necesitan de la lluvia, pero que el que proveía de la lluvia era Dios. Es cierto, la Biblia habla de saber identificar los tiempos. Hay una nube en el cielo. ¿Esa nube de qué es? ¿Es de agua, decía mi abuelo? ¿O es otro tipo de nube? Entonces, poder juntamente con eso aplicar un conocimiento bíblico, y eso hacía el pueblo hebreo, de que sabía identificar en todo lo que sucedía en los ciclos repetitivos de las estaciones del año, podía identificar de que Dios estaba obrando ahí, de que es responsabilidad de Dios y que es la bondad de Dios manifestándose. Al decir, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, por ejemplo, ¿verdad? Al hablar de estaciones del año. Por último, se promueve la autonomía en el aprendizaje. Somos autónomos. ¿Cómo podemos interpretar la palabra autonomía? Se refiere a que, por ejemplo, en las escuelas el maestro escoge las actividades de aprendizaje. Ahora que estamos realizando homeschool o la educación desde casa, el maestro igual o los colegios o la escuela siguen enviando las actividades de aprendizaje, pero también nosotros los padres junto con nuestros hijos podemos decidir, bueno, si no se te quedó este contenido, ¿qué más podemos hacer para que se te quede? Entonces, por ejemplo, estamos explicando el tema de la germinación y el maestro mandó a sembrar un frijolito. Y entonces dice, ay, mira mami, así se dio esto, lo otro, pero yo no entiendo tal cosa. Entonces la mami o papi o el mismo niño puede decir, ¿y si intentamos con otra semilla para ver cómo es la germinación en otra semilla? Entonces a eso se refiere la autonomía, que uno escoge las actividades de aprendizaje que logren fijar los contenidos en nuestra memoria. Muy bien, entonces hablando de ventajas, pues tenemos esa oportunidad de poder tener la autonomía en casa para poder desarrollar las actividades y que se lleguen a cumplir las competencias, que se logren las competencias. Muy bien, y
cuando hablamos de educación en casa, sí tiene ventajas, pero también tiene desventajas. No podemos dejarlas por un lado. Exacto. Una de las primeras desventajas es que si los padres no tienen paciencia y mantienen una actitud negativa ante la situación, pueden terminar violentando a sus hijos. Entonces, esto es bastante, para mí es muy importante hablarlo, porque es cierto, los estamos librando del acoso escolar, los estamos librando del bullying en las escuelas, pero ¿y qué pasa cuando el padre pierde la paciencia y empieza a violentar a su hijo? Creo que el daño es terrible y es peor, porque por cuestiones que no ameritan se le aplican castigos y por las que se ameritan no les dicen nada. Entonces ahí se va desviando la educación. Entonces, si el padre mantiene esa actitud de que estos maestros solo tareas son, de que la ministra de Educación, ¿cuándo va a abrir las escuelas y los colegios? De que el presidente ya que cambie, y todo es negativo, entonces el niño y el adolescente va percibiendo esa actitud negativa a la educación también, a la situación, y dice, ay, sí, ¿para qué hacemos tareas? ¿Para qué estudiamos? Ya que ganemos por decreto y se acabó, y cuántas opiniones, ¿verdad? Pero los padres somos claves en la actitud familiar. Si nosotros cambiamos de actitud y decimos, bueno, si nos ponemos a buscar culpables, solo vamos a perder el tiempo y no vamos a dar con una verdad absoluta. La situación no la podemos cambiar porque no está en nuestras manos el ejercer gobierno en Guatemala. Entonces, ¿qué nos queda? Pues miren, quien encuentre problemas, hay un montón de gente que busca problemas y los encuentra, pero quienes den soluciones son pocas las personas que son positivas y dan soluciones. Pastora, una pregunta. Desde tu opinión personal, digamos, ¿se vuelve la educación como parte de la desventaja una carga para los padres, para algunos? Ya comentamos en el programa anterior de que es una responsabilidad, ¿verdad? Sí. No una carga. Pero digamos que el papá que desea que por decreto ganen todos, porque es difícil lidiar con los niños en que aprendan, uno como papá quiere que repetir un concepto y que ya el niño sepa manejarlo todo, ¿verdad? Y hacerlo correctamente, pero ¿qué desventaja encontraríamos si hay un decreto de que todos ganan, pero las competencias no se alcanzaron y no se pueden medir? Bueno, de hecho creo que va a haber un margen de error en este año, porque imagínense, antes de que instituciones como la iglesia empezaran a hablar de esto, antes de que el Ministerio de Educación empezara a hablar de esto, hubo un tiempo en donde los niños no tenían mayor dirección. Entonces, creo que el consejo que está dando la mayoría de pedagogos a las instituciones educativas es que cambien las competencias y sean flexibles. Entonces, de eso no se preocupen, porque eso es una de las características especiales de nuestro CNB, que es flexible y se adapta a las situaciones. Entonces, en este tiempo de confinamiento, yo creo que no se van a exigir los mismos estándares que en tiempo sin confinamiento, ¿verdad? Sino que se va a requerir lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo que sea posible alcanzar en este tiempo. Entonces, regresando a las desventajas, es que si los padres no cambian de actitud, por eso es que se les acaba la paciencia, trasladan sus frustraciones a los niños y los niños también se bloquean y ya no siguen aprendiendo. Entonces, por eso la mamá estará en este tiempo diciendo, Dios bendiga a tu maestra que tanta paciencia que te tiene, porque yo ya no te aguanto, ¿verdad? Pero no, los padres deben cambiar de actitud, todos debemos de cambiar de actitud ante esta situación, porque al final los que están siendo perjudicados son los niños. Imagínense esos padres que por cada plana que no le hicieron bien le peguen a su niño y ya los tienen curtidos de tanto golpe. Y eso es algo que en nuestra fe, en lo cristiano, nosotros sabemos que debemos corregir desde el amor, no desde la impaciencia, no desde el enojo, no desde la ira, ¿verdad? Entonces, esa es una de las actitudes que hay que cambiar y es una de las desventajas si el padre no cambia de actitud. Siguiente desventaja es que muchas veces los padres se frustran y son incapaces de educar a sus hijos
porque el padre no confía en sus propias capacidades. Es cierto, yo sé, no todos los padres son docentes, no todas las madres son docentes. Y muchos he escuchado decirles, pero ¿cómo quiere la maestra que yo haga esto si yo no soy maestro? Pero usted está equivocado. Todos los padres y todas las madres somos maestros. Nosotros les hemos enseñado muchas cosas a nuestros hijos. En la etapa de educación inicial, ¿quién le enseñó a caminar a su bebé? ¿Quién le enseñó a comer a su bebé? No fue el maestro, no fue la maestra, fue usted. Porque usted tiene un don natural, un don nato como padre de familia, de que usted quiere enseñarle lo mejor a su hijo, y aunque usted crea que no tiene una didáctica, usted la tiene. O sea, por el vínculo familiar. Entonces, uno debe confiar en las capacidades que Dios le dio a uno, las habilidades que Dios le ha dado a uno, y también el conocerse como pareja. Ahora, en el caso de los que son madres solteras o padres solteros, pues tienen que ver qué maneras auxiliarse. Pero, por ejemplo, en nuestro caso nos conocemos de que tú tienes habilidades más desarrolladas para algunas cosas y yo para otras. Entonces, cuando es de hacer tareas, tú ayudas con unas tareas y yo con otras. Porque los que sí son una familia con papá y mamá tienen que saber que la educación es responsabilidad de ambos, no solo de uno de los dos padres. Y otro de los desventajas es que la mayoría de padres envían a sus hijos a estudiar solos y les dicen, va, usted ya sabe cómo es su maestra, qué tareas le deja, vaya a trabajar solo y enciérrese en su cuarto. Esto estanca el aprendizaje, porque los seres humanos somos sociables, necesitamos aprender en sociedad. Entonces, lo ideal es que cuando se estén realizando las tareas, esté papá, esté mamá acompañando al niño. Entonces, para ir concluyendo con algunos consejos. ¿Qué es el primer consejo que les damos? Número 1, tenemos que cambiar la actitud pesimista y entender que esto es una oportunidad que la vida nos está dando para acercarnos más a nuestros hijos y para educarlos adecuadamente en el camino del evangelio. Hoy es cuando las familias deben retomar su papel, los padres deben retomar su papel de educadores, porque fíjese, pastor, que es triste, pero antes del confinamiento, bueno, yo creo que todavía sigue la actitud de algunos padres, como no aguantan a sus hijos, vayan a ver tele, tomen las tablets, tomen los celulares. Los celulares, la tecnología está educando a los niños, ya no son los padres. Entonces, creo que este tiempo es una oportunidad que Dios nos está dando para que retomemos las riendas de nuestros hogares y seamos nosotros los que eduquemos, ¿verdad? Otro consejo práctico es que establezcamos rutinas y horarios para aumentar la productividad familiar. Hay casas en las que todos se levantan a la hora que quieren, uno a las 9 de la mañana, otro a la 1 de la tarde, y después todo se estanca. No, lo ideal cuando tenemos niños en etapa escolar y adolescentes es que les digamos, bueno, mañana nos despertamos todos a las 7, el desayuno se sirve a las 7:30, de 8 a 12 va a ser el tiempo de tareas escolares, y luego pues ustedes me van a ayudar a hacer tal y tal cosa. O sea, el padre y la madre deben establecer rutinas y decirles e indicarles a cada cual qué va a hacer, porque eso va a aumentar la productividad. Y eso es otro error que se ha cometido. Mire, pastor, llevo 2 semanas atrasadas con las tareas, no hemos podido ponernos al día. ¿Pero por qué es? Porque no hay rutinas, porque no hay responsabilidades. Entonces es tiempo de que se retomen esos buenos hábitos, ¿verdad? Otro muy importante es que debemos escuchar a nuestra familia y brindarles acompañamiento. Mami, fíjate que siento miedo. Ay, ya deje el temor, deje de estar chillando, que no sé qué, y lo empiezan a regañar. Entonces el niño se frustra y ya no expresa lo que siente. Y uno de los papeles como padres es que cuando nuestro hijo nos diga, fíjate que tengo temor, o fíjate que estoy asustado, o fíjate que me siento frustrado, nuestra obligación es decirle, mira, yo no sé cómo específicamente ayudarte, pero aquí estoy contigo y quiero ayudarte, o por lo menos hacerte compañía. Decime qué sentís y juntos vamos a orar. Esa sería lo ideal, ¿verdad? Siguiente consejo es que no deje trabajando a sus hijos solos. Acompáñenlos en este proceso, denles ayuda, trate de explicarles. Si usted no sabe el contenido, pues busque tutoriales en YouTube. No sé, no quiero hacerles propaganda, pero allí hay muchos tutoriales y busque la manera de cómo explicarles. Y lo siguiente es que exploremos
la Biblia y fusionemos los conceptos bíblicos con los contenidos académicos. Por ejemplo, papi, mira, ¿y por qué sale ese arco de colores en el cielo? Ah, mira, esto pasa porque en la Y luz historia y todo, bíblica. y empezamos a decirle lo académico. Pero también le decimos, pero ¿sabes por qué? La Biblia también dice que Dios lo puso como señal. El arco iris es una señal. Y entonces podemos fusionar los contenidos de la academia con los contenidos bíblicos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los consejos que podríamos darles en esta oportunidad, mis hermanos. Lo primordial es que cambiemos de actitud, ¿verdad? Y lo siguiente es que no nos ¿cómo se dice? Que Limitemos. sí, nos autolimitemos y digamos, no, yo no puedo, no. Organicemos el tiempo, eso es fundamental también. Organicemos el tiempo y de poco en poco vamos a ir saliendo. Si usted establece rutinas y establece horarios, va a ver que todo le funciona. Entonces, hacer un cartelito, por ejemplo, ¿verdad, pastor? Pegarlo en casa y bueno, 7:30 se sirve el desayuno, de tal a tal hora tareas, a la 1 se sirve el almuerzo, de tal a tal hora todos limpiamos la casa. De 3 en adelante, mami va a atender cosas de su trabajo. O a viceversa, ¿verdad? De 8 de la mañana a 12 del mediodía, papi va a estar haciendo el home office. O sea, que los niños también sepan de que papá también tiene responsabilidades, ¿verdad? Muy bien, gracias pastora por estos consejos. Estamos ya por finalizar este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos con algunas conclusiones. Número 1 es de que los hijos aprenden y los papás enseñamos con las palabras y con nuestras acciones. Esa es una verdad fundamental. Y quiero citar un pensamiento, por ahí no recuerdo quién fue el escritor, pero él dice que la escuela solo da con datos académicos, pero la familia educa. Exacto. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Y como que hemos caído en el error de hacer que la escuela trate de educar y en casa pues nada, ¿verdad? Cero responsabilidad. Y también, por ejemplo, vaya a leer su Biblia y el papá no la lee. Bueno, eso no es... Es el ejemplo, sí, ¿verdad? no encaja. Los padres cristianos necesitan darse cuenta de que esta es una de sus responsabilidades más importantes. Exacto. Sobre todo, por tal motivo debemos reforzar nuestra enseñanza con los principios emanados de la bendita palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, el último consejo que le doy es que su hijo va a valorar el tiempo que usted le dé sentado a la par de él. Exacto. Si usted está acostumbrado a premiar de otras maneras, tú lo mencionaste, En el anterior. helados, teléfonos, y para decir lo hiciste bien, aquí está, pero no prestamos atención. Quiero decirles de que en este tiempo de que muchos no tienen recursos, la mejor manera de poder premiar el éxito o el trabajo realizado por uno de nuestros hijos es estando a la par de él. Pero que sea un acompañamiento real, ¿verdad? No sí, sentado y viendo el teléfono. No, eso no se vale. Es de que yo esté con él, me involucre en su actividad, decir, bueno, ¿qué te parece esto? Y nuestros hijos nos preguntan, ¿qué opinas de esto? Hay que opinar. Sí, ¿qué opinas de cómo pinté esto? Y uno dice, pero, puedes mejorar sí, esto. Esas palabras también son importantes. No Creo todo debe ser gritado. No, Ajá. creo que el tiempo no nos permite de poder ahondar más. Hay mucho que decir sobre este tema, pastora, pero debemos culminar y orar por nuestros hermanos, orar por nuestros niños, por nuestras familias y sobre todo porque tengamos hijos bien educados, bien formados desde casa. Esa es nuestra meta. Y como iglesia, usted como cristiano, tiene esa responsabilidad de darle a nuestra sociedad, de presentar hijos e hijas que sean básicamente formados en la palabra de Dios, sean personas sólidas, era la palabra que estaba buscando, que sean sólidas, firmes, permanentes en su fe, que no se muevan. Y estamos en un tiempo que puede ser aprovechado para que eso pase. Pastora, vamos a orar. Tus últimas palabras de despedida para nuestros hermanos, porque finalizamos Muy con bien. oración. Solo que Dios les bendiga, mis hermanos, y paciencia, paciencia. Esto no, esta situación no fue provocada por ninguno de nosotros.
y creo que lo que debemos buscar son soluciones, lograr adaptarnos a los cambios que estamos viviendo y sobre todo recordar que nuestros hijos no deben salir perjudicados, sino que ellos son los que de mejor manera deben estar en este tiempo, y está en nosotros el brindarles o suplir todas las necesidades que ellos tengan como niños, como adolescentes, y recordemos que nosotros somos los adultos y en lo que nosotros decidamos, esos van a ser las ventajas o desventajas que nuestros hijos vivan, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, y ha sido un placer para nosotros compartir estos momentos con ustedes. Oramos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por las directrices de tu palabra. Gracias por ese consejo sabio, Señor, que encontramos en ella. Hoy oramos en este tiempo breve, Señor, que tenemos por nuestros hijos y por nuestras familias, especialmente por la educación de nuestros niños. Señor, que no se estanque, sino que fluya, que este espacio que hay en casa ahora pueda ser aprovechado por cada papá para hacer, Señor, que haya bendición y que haya una enseñanza sólida para nuestros pequeños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.